Hola, una vez más a todos, un gusto como siempre saludarlos. Soy Viapani Prieto Martín del Campo, biomagneta médico y los saludo desde Guadalajara, donde tengo consultorio de biomagnetismo médico para todos ustedes, con diferentes modalidades para tratar problemas de salud de todo tipo, desde las enfermedades del cuerpo físico hasta los problemas de tipo emocional o psicoemocional. Y en este video precisamente quiero platicarles un poco acerca de la manera en que yo muy particularmente en mi consultorio de biomagnetismo atiendo los problemas de tipo emocional o psicoemocional, y para ello quiero platicarles un poco acerca de lo que son las emociones atrapadas. Las emociones atrapadas son emociones negativas de cualquier tipo que pueda desarrollar una persona, llámese depresión, ira, ansiedad, etcétera. Pero son las emociones que cuando ocurrieron los eventos que las causaron, estas no pudieron ser correctamente, vamos a decir, procesadas o asimiladas por la mente subconsciente. Y siendo así, entonces se quedan instaladas como cuerpos de energía nociva con una vibración específica de acuerdo a su tipo específico también de emoción negativa de la que se trate. Se quedan en alguna parte, en alguna zona del cuerpo, desde donde poco a poco incluso pueden ir afectando a los tejidos y a las funciones orgánicas de los órganos que se encuentran ahí a su alrededor. Estas emociones, las emociones atrapadas, que son emociones negativas y que van cargando las personas en el subconsciente, no están presentes únicamente cuando se hacen evidentes en su comportamiento o cuando se hacen evidentes en su sensación interna, en sus sentimientos. Estas emociones realmente las carga la persona de por vida mientras no se haga algún ejercicio, alguna terapia realmente sanadora de emociones y no únicamente paliativa de emociones. Se necesitan rastrear, detectar y eliminar estas emociones negativas desde el cuerpo energético, desde donde se encuentra el origen, el cuerpo mismo de la emoción. De ahí que muchas veces las personas a veces se sienten con una imposibilidad aparente de salir de un estado anímico de depresión o de ansiedad o de enojo. ¿Por qué? Porque realmente quieren controlar su estado anímico con la mente consciente, con el esfuerzo mental consciente. Pero es una energía invisible, una energía sutil, una carga energética nociva de sus emociones negativas atrapadas, la que le está empujando a sentirse de una manera desagradable internamente por efecto de todas esas emociones atrapadas acumuladas a lo largo de su vida. Ahora, las emociones atrapadas podemos eliminarlas buscando las más intensas en la vida actual, en el momento presente de una persona, o también podemos rastrear específicamente si existen emociones atrapadas negativas y subconscientes en una persona que esta de manera inconsciente esté reactivando cuando está teniendo el recuerdo consciente de algún evento doloroso en su vida. Es decir, cuando una persona recuerda, por ejemplo, la muerte de un ser querido, o recuerda una separación de pareja, o recuerda un despido laboral, o recuerda un accidente, o recuerda un asalto, y ese recuerdo consciente le lleva a sentir de nuevo el dolor y sufrimiento similar al momento en que ocurrió el evento original, eso por lo regular es un indicador de que la persona tiene todavía instaladas internamente en su cuerpo energético la energía nociva de ciertas emociones atrapadas que quedaron ahí desde el momento en que ocurrieron los hechos. Eh, Podemos preguntarle directamente a la supraconsciencia de la persona o al cuerpo energético si tiene emociones atrapadas relacionadas con esos eventos específicos. Y si el cuerpo responde que sí, se van investigando una a una cuáles son para sacarse. O podemos eliminarlas todas en conjunto mediante algunos procedimientos holográficos que barren con un conjunto de emociones negativas o atrapadas relacionadas con un mismo evento. En fin, eliminadas de una a una las emociones o en conjunto relacionadas con un evento en específico, a partir de ese momento la persona puede volver a recordar de manera consciente los eventos traumáticos donde ocurrieron sus emociones atrapadas, pero ya su cuerpo no podrá experimentar la misma sensación o el rictus de dolor que sentía antes de eliminar la energía interna y nociva de sus emociones atrapadas. Es decir, las emociones atrapadas por lo regular, una persona
que las padece no sabe cuáles son. Otra, por lo regular, una persona suele manifestar que se encuentra en algún estado ansioso o depresivo o iracundo, cuando realmente lo que está diciendo es que tiene un conjunto de emociones negativas atrapadas que están coaccionando al mismo tiempo, que simultáneamente están haciendo su efecto y que a esta persona le causan específicamente el tipo de sensación que manifiesta verbalmente tener. Pero eso no significa que se trate de una sola emoción, no significa que sea únicamente ansiedad, no significa que sea únicamente depresión o que sea ira o enojo, sino que realmente son un conjunto, una anidación de emociones negativas que esta persona, de acuerdo a su percepción muy particular o a como conoce a las emociones por definición, pues le ha puesto o ha bautizado a su estado anímico con un nombre en específico. Pero realmente, para terminar con lo que la gente llama estados de ansiedad o estados de depresión o estados de enojo, realmente hay que hacer un rastreo de muchas o de un conjunto de emociones negativas o de fenómenos emocionales, fenómenos de la salud emocional o psicoemocional que contienen un conjunto de energías nocivas de sus emociones atrapadas. En mi caso muy particular, en mi consultorio, cuento con algunos, bueno, de hecho cuento con un protocolo ya por mí establecido para ayudar a las personas a tener una mejoría en su estado psicoemocional en general. Algunos de los fenómenos que yo, en mi caso particular, trato en mi consultorio de biomagnetismo son, bueno, los hologramas o bioshocks, que en la práctica me he dado cuenta que las emociones atrapadas o negativas del subconsciente, que son las más intensas en los hologramas también más intensos o más evidentes o a flor de piel en una persona, son las emociones que más se repiten frecuentemente en las reacciones emocionales de una persona en su vida cotidiana. Por otra parte, también elimino un fenómeno muy común, sobre todo en la mayoría de los adultos, conocido como el muro del corazón. El muro del corazón hace referencia a emociones negativas del mismo tipo de las que estamos platicando, pero que en su momento el subconsciente de la persona destinó filosóficamente a proteger el corazón, como diciendo, para que no me vuelvan a herir como ya me están hiriendo en este momento. En ese momento, pues se supone que las emociones ayudarían a proteger del impacto emocional. Sin embargo, como emociones atrapadas, que son negativas, subconscientes y permanentes, están constantemente influenciando la manera de, o la capacidad de la persona de dar y recibir afecto, cariño, amor. Y por eso es que las emociones atrapadas del muro del corazón, en la práctica también me he dado cuenta que se repiten mucho en otros fenómenos emocionales o psicoemocionales como los hologramas o simplemente en los eventos periódicos o aislados traumáticos en la vida de una persona. Las emociones del muro del corazón suelen repetirse mucho en esos eventos. Es decir, la persona suele tener ese mismo tipo de reacciones como las emociones que ya carga en el corazón. Al quitar un muro del corazón, lo que puede suceder muchas veces, dependiendo de la intensidad y el tipo de muro que tenga una persona, es incluso un cambio muy evidente, muy perceptible en su personalidad. Obviamente la persona en su interior también sentiría un cambio muy evidente en su bioquímica, en su manera de experimentar el sentimiento de alegría o de plenitud en su vida. Otro fenómeno de tipo psicoemocional que suelo revisar y eliminar en mi consultorio de biomagnetismo médico se llaman los pares biomagnéticos psicoemocionales. Estos son como baterías de energía nociva de las emociones negativas específicas de cada tipo, de depresión, de ansiedad, de resentimiento, de ira, de lo que sea, que se van acumulando con el paso del tiempo en la vida de una persona. Son dos puntos corporales que actúan como una batería emocional. Si detectamos una de estos pares de puntos corporales que están dando sustento a alguna emoción negativa de cierto tipo en específico, neutralizamos el pH que se había distorsionado en esos dos puntos y con ello eliminamos toda esa carga energética, emocional y negativa
del tipo específico de emoción de que se trate, de todo el tiempo de vida de esa persona que se había acumulado en esos puntos específicos corporales. Otro fenómeno, bueno, no otro fenómeno, sino otra manera en que yo trato las emociones en mi consultorio es mediante la combinación simultáneamente de este tipo de prácticas que les acabo de mencionar, rastrear los traumas emocionales o las emociones negativas del subconsciente que tiene la persona en su campo energético interno, que estén relacionados con algunos síntomas o enfermedades del cuerpo físico, síntomas o enfermedades comunes de las que conocen las personas. De hecho, las emociones atrapadas suelen estar inmiscuidas por lo regular en no menos, de calculo yo, del 50% de los casos de dolor físico, que en realidad tengo la percepción de que en no menos del 75% de los casos va a ocurrir esto. Siempre van a haber emociones negativas, por lo regular sustentando los dolores del cuerpo físico, así sean dolores del cuerpo adjudicados a toxinas o contagios de patógenos en el cuerpo que causan estas reacciones de dolor. Muchas veces es porque la enfermedad del cuerpo físico es solamente ya la última interfase entre un problema más profundo que puede ser emocional o todavía más profundo y la manera en que el cuerpo va a manifestar ese dolor en el entorno o en el cuerpo físico de la persona. Entonces podemos detectar también las emociones atrapadas o negativas relacionadas con algún síntoma o alguna enfermedad en específico, o podemos detectar también y eliminar las emociones negativas de una persona que le están causando el dolor y sufrimiento cada vez que tiene el recuerdo consciente de algún evento traumático en su vida, como ya habíamos comentado. Ejemplos como una separación de pareja, un rompimiento de pareja, un despido laboral, un accidente, o la muerte de un ser querido, la muerte de alguna mascota, etc. Bueno, pues estos son a grosso modo, una explicación acerca de algunas de las maneras en que suelo tratar los fenómenos y los problemas de salud emocional y psicoemocional. Yo en mi consultorio de biomagnetismo médico acá en Guadalajara, espero que la explicación les haya resultado lo más clara posible y que, bueno, a quienes les agrade esto pudieran compartir con sus contactos, dado que esta manera de tratar los problemas emocionales o psicoemocionales es muy diferente a las terapias convencionales. ¿Por qué? Porque nosotros no tratamos de controlar la mente para así controlar la bioquímica del cuerpo, la bioquímica de las emociones, sino que empezamos desde adentro, desde el interior, desde el campo energético de una persona, eliminando la energía que termina por materializarse en las redes neuronales que lanzan los impulsos cerebrales al cuerpo, a la bioquímica del cuerpo, que termina causando las sensaciones dolorosas de las emociones negativas de cada quien en cada caso en particular. Un gusto como siempre saludarlos. De nuevo les dejo mi nombre y mi teléfono. Soy el ingeniero Viapani Prieto Martín del Campo, biomagnetista médico en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con teléfono celular 33 136 14 714, y los invito a experimentar una mejoría en su estado en general de bienestar. Muchas gracias y hasta la próxima.